¿Qué pasa, chicos? Estamos en un nuevo vídeo en Fútbol de Barro, una semana más para comentar lo que ha sido el fin de semana del Pontevedra, como siempre, tanto del primer equipo como del filial, empate de los de Rubén Domínguez frente al Arenteiro por 1-1, victoria del filial en el Manolo Barreiro 2-1 contra el Valladares. Vamos a comentar un poco lo que ha sido el partido, a grosso modo, del primer equipo, ese empate en Pasarón, en una tarde de sábado un tanto espesa, un tanto difícil de digerir, pero que tocaba quizás, ¿no?, pasar ya algún día de estos, era todo muy bonito. Y pues victoria fundamental también del equipo de Sergio Moreira, del Pontevedra B, en la tarde del domingo a las 5, una hora más tarde de su horario habitual, contra un equipo que venía persiguiendo de cerca el playoff como el Valladares, y se suman a una victoria consecutiva para afianzar ese segundo puesto. Así que nada, vamos a desglosar un poquito todo como siempre, y para empezar vamos a ir directamente al grano. Vamos a comentar el once inicial de Rubén Domínguez para el partido de este sábado contra el Arenteiro. Once inicial quizás de los más intuitivos de la temporada, por esa baja de Miguel Cuesta en el lateral izquierdo que obligaba a la entrada de Expósito, esa titularidad de nuevo de Emil en el extremo derecho, después de un muy buen partido del jugador de Villalba en Avilés, pues repite titularidad en ese extremo y pocas sorpresas más. Se vuelve a apostar por Joao de inicio, creo que es de los mejores, de los más destacados. Empieza Luisao desde el banquillo. Buena noticia los minutos finales de Bryce, que vuelve a contar para Rubén después de esas molestias. Y poco más que destacar, los dos fichajes, Alberto Gil y Álvaro, empezaron desde el banquillo. En el caso de Álvaro no hubo minutos para él. Alberto Gil sí que pudo salir en el extremo izquierdo, si no me equivoco, y dejó buenas sensaciones. La verdad es que lo poco que pudo hacer a mí me gustó bastante. Minutos también para Luisao, que quizá hoy no estuvo, bueno, el sábado no estuvo tan fino, ¿no? Y no entró Oute, el jugador del filial, y no entró tampoco Garay. Partido complicado, en un Pasarón que no estaba bien, en cuanto al terreno de juego me refiero, al campo. Estamos viendo ya el resumen del partido. Muchas zonas embarradas, sobre todo en el centro del campo, lo que impedía una buena circulación del balón y una primera media hora de partido muy mala realmente. No hay que ocultarlo ni engañarse, la primera media hora del partido pues pudo ser de las peores de la temporada que hemos visto. Aquí tenemos el gol del Arenteiro, lo voy a parar un momento para comentarlo, porque también creo que es una jugada que tiene chicha. Pero lo que comentaba, la primera media hora del partido muy flojita, no nos costó mucho entrar al partido. El Arenteiro, incluso con la presión alta, nos obligó a salir mal desde atrás, a forzar errores. Recuerdo algún error en salida de Alain. No encontramos a Yelko como en otros partidos. Thiago tampoco estuvo tan fino como en otras ocasiones. Y en definitiva, pues un equipo que no estaba cómodo, que le estaba costando y que no estaba mereciendo ni el 0-0 realmente. Vemos esta llegada del Arenteiro por la banda de Cuellar, y ahora sí que sí, el gol de falta del Arenteiro. Bueno, es un gol de falta que en directo en el campo ya se veía que algo estaba mal, ¿no? En primer lugar, la barrera de dos jugadores. Marqueta opta por colocar solo dos jugadores en la barrera, y yo estaba en fondo norte, estaba detrás, y se veía que hacía falta un jugador más por lo menos. Era bastante evidente, yo creo, que iba a tirar. Además no había dudas de si iba a ir un diestro o un zurdo, porque solo se colocó un lanzador y que iba a pegarle, era evidente. Marqueta opta por colocar a dos en la barrera en lugar de tres, y eso lo obliga pues quizás a dejar demasiado descuidado su palo y a colocarse más en la mitad de la portería, casi detrás de la barrera. En cuanto golpea, da un pasito más a su izquierda pensando que va a golpear por encima de la barrera, y creo que ese pasito es lo que le mata, ¿no? Porque deja totalmente descuidado su palo, y entre eso y el bote del balón pues acaba entrando el gol. Es un gran golpeo de falta, evidentemente, pero es un golazo. Pero también creo que ahí
algo hay que corregir en esa barrera, que para mí es donde está el error, ¿no? de este gol de falta. Pero bueno, lo más positivo, pues la reacción del equipo. Buena jugada de Joao, en una jugada que está patentando últimamente, que es coger el balón en el perfil izquierdo, perfilarse hacia adentro y buscar el golpeo, y así llegó el gol en Avilés el otro día, en el rechace que cazó Emil, y así llegó el gol hoy, bueno, el sábado, de nuevo con un rechace que cazó Emil, esta vez un poco más forzado, pero con un remate de cabeza que acabó entrando. A partir del gol tuvimos unos buenos minutos antes del descanso, pero no llegamos a concretar tampoco para ponernos por delante. Y ya en la segunda parte, pues de nuevo un poco ritmo espeso, ¿no? Parecía con el empate en el descanso que el equipo había ya entrado al partido y que podría llegar el 2-1, pero la realidad es que creo que no se estuvo del todo cómodo en ningún momento. Creo que afectó mucho al juego el estado del césped de Pasarón, muchas zonas levantadas, embarradas, creo que se hundía mucho el pie, creo que no se podían conectar bien 3 pases seguidos. Esta acción importante también creo que es de Montoro, ¿verdad? Si no me equivoco. No, de Thiago. Se iba solo también Cuellar ahí, llegaba Miki a la ayuda, pero bueno, era jugada peligrosa. Y nosotros también tuvimos esta buena ocasión, alguna otra mano que sacó Alvin, el portero del Arenteiro, pero creo que no estuvimos acertados como para merecer la victoria. Pudo ser de los peores partidos en casa, si no el peor. No me quiero mojar ahora mismo sin hacer bien memoria de lo que han sido todos los partidos en Pasarón, pero de nuevo da la sensación de que a este equipo le cuesta más ganar en casa que fuera, y no sé si en parte es porque los equipos aquí a priori deberían salir a conceder más el balón al Pontevedra, que no ocurrió de hecho en este partido, porque el Arenteiro por momentos sí que replegó más, pero buena parte del partido estuvo presionando en campo contrario, y al Pontevedra le costó muchísimo, le costó una barbaridad superar esa presión. Entonces realmente pues creo que este partido no es para sacar demasiadas conclusiones, porque me parece un cúmulo de desaciertos y de malas actuaciones individuales, ¿por qué no decirlo también? Al final, cuando los más decisivos tienen un mal día, como fue el caso de Thiago, como fue el caso de Yelko, ¿por qué no decirlo? Que tuvo esa falta ahí previa al gol. Alain tampoco estuvo bien. Y es normal también, llegan con un desgaste físico importante de las últimas semanas, y bueno, un empate que te sirve para seguir sumando, para que el mal partido no te perjudique demasiado, sino todo lo contrario. Evidentemente una victoria en Pasarón nos habría colocado 6 puntos por encima de la zona de fuera del playoff y habría sido la 6ª victoria consecutiva, pero algún día iba a llegar, y yo creo que todos teníamos esta semana el run de que el partido con el Arenteiro podía ser esa jornada, porque se presentaba demasiado bonita como para ser verdad, ¿no? Entonces, bueno, pues un pequeño golpe de realidad, que tampoco tiene que ser un drama, ni mucho menos. Sí que anecdótico ese rendimiento en casa contra los de abajo. Son 4 puntos de 12 posibles en Pasarón contra los 4 últimos clasificados en estos momentos. Empatamos con el Cacereño en la primera jornada 1-1, empatamos con el Guadalajara 1-1, empatamos con el Osasuna Promesas 2-2 y empatamos este sábado con el Arenteiro 1-1. Es una pena, porque de haber sumado al menos pues 2 victorias de esas 4 serían 4 puntos más, si no me equivoco, y pues oye, sería una cifra importante de puntuación, pero bueno, es lo que comentamos siempre, que al final esas cosas se compensan, y también hemos puntuado de 3 en partidos que quizás lo merecimos menos, así que bueno, es un poco el resumen así rápido del encuentro. Para mí, ya os digo, impresiones desde el campo, y sin entrar a analizar el encuentro demasiado en profundidad. El mejor o de los mejores para mí fue Joao. Me gustaron mucho sus minutos. Creo que tiene una calidad superior, que se nota en acciones como un control orientado que hace en banda, que se va con el pecho, que genera
una situación de superioridad con Expósito, que le da ahí el balón en profundidad para acabar la jugada y no acaba en gol. La jugada del gol misma nace de sus botas y cada vez tiene más personalidad con el balón, más desparpajo y se va notando. Y me gustaron mucho sus minutos. Compa también creo que peleó todo lo que pudo, generó esa ocasión ahí al final de un remate que se inventa, también fue de lo mejor. Y Alberto Gil sí que me dejó esos detalles que me gustaron, esos últimos minutos, y para mí es lo más destacable y lo más rescatable, ¿no? Creo que no hay que hacer más sangre de esto, porque al final es un empate, sirve para seguir sumando. Y ahora vamos a ver cómo han ido el resto de resultados de la jornada y cómo queda la tabla. Bueno, ya vemos resultados sorprendentes, jornada bastante beneficiosa para nuestros intereses, ¿no? Derrota en casa del Athletic Club B frente al Avilés 0-2, derrota importante porque es uno de los equipos que tenemos más cerquita, y triunfo importante del Avilés, que venía tocado después de perder con nosotros 0-3, pues se impone 0-2 en Lezama. Ahí está nuestro empate, victoria por la mínima del Zamora con el Tenerife, partido anecdótico por el detalle este de las camisetas, que no tenía segunda equipación el Tenerife, y finalmente accedió el Zamora a jugar con la segunda equipación, y por lo que comentan pues tuvo que abonar el Tenerife, el club, 15.000 euros al Zamora para que accedieran a jugar con la segunda equipación. Empate también de Talavera con Celta Fortuna, que está atravesando un momento un poco bajo dentro de la buena temporada que están haciendo los de Freddy. 3-0 la Ponferradina al Racing de Ferrol. Creo que ya se puede hablar un poco de crisis en el Racing de Ferrol. Estreno de Romo en el banquillo y pues debutando con una goleada contra una Ponferradina que creo que empezaba la jornada en descenso. Momento delicado para el Racing de Ferrol, como ya digo. Victoria del Ourense, club de fútbol contra los Osasuna Promesas, pinchazo del Lugo, que tenía la oportunidad de meter la cabeza en el playoff y cae 1-3 contra Unionistas. El Cacereño, que gana y coge aire, 2-0 al Arenas. Madrid-Castilla empata con el Mérida, resultado muy positivo, un Mérida que visitamos este viernes a las 9:15. Y Baracaldo 2, Guadalajara 1, un Guadalajara que, pese a la destitución de Pere Martí, pues no levanta cabeza todavía, siguen ahí en el pozo. Es así que daría la clasificación esta jornada. El Tenerife a lo suyo, 47 puntos, muy líderes, y parece que tendría que pasar algo muy raro para que el Tenerife no suba directo este año. Celta Fortuna con 37, seguimos nosotros terceros con 34, muy pegadito el Madrid-Castilla con 32, y cerrando el playoff el Athletic Club B con 31. Ya el Zamora, el Avilés y el Racing de Ferrol comparten 30 puntos hasta la octava plaza. Baracaldo noveno con 29, igual que un Lugo que sigue en mitad de tabla con 29 puntos. El conjunto de Yago Iglesias, que si no me equivoco llevaba mucho tiempo sin perder en el Anxo Carro, no me acuerdo ahora mismo de la cifra exacta de meses, pero mucho tiempo, siguen sin lograr engancharse a esa zona alta, pero bueno, como vemos está todo muy apretado. Mérida con 28 puntos y ya 3 puntos por debajo Ourense Club de Fútbol, Unionistas con 24 igual que Arenas, y Ponferradina a punto de tocar descenso con 23 puntos. Los puestos rojos ya son para Talavera con 22, Arenteiro con 20, Cacereño 19 y Osasuna Promesas y Guadalajara cerrando la tabla con 18 puntos. Ya vemos que no hay nadie sentenciado, como bien decía la semana pasada. Guadalajara cierra la tabla con esos 18 puntos después de la victoria del Cacereño, que era el colista hasta esta jornada, pero todo sigue muy abierto, muy igualado. Vemos que hay 9 puntos entre el descenso y el playoff, o sea que es una distancia muy pequeña, muy corta. Aquí una buena racha te levanta, y una mala época de resultados pues ya veis que nos puede dejar bien tocados. Para acabar el vídeo, como siempre, vamos a tocar un poco el partido del filial, que se impuso 1-0 al Valladares. Jugó en el Manolo Barreiro de nuevo, primer partido de la segunda vuelta, 2 jornadas consecutivas como locales, y victoria muy trabajada, muy importante del filial en un Manolo Barreiro que creo que ya es la 9ª victoria de 10 partidos jugados allí. Solo perdieron contra el líder, el Atios, 1-2.
el resto fueron todo victorias. Y partido contra el Valladares, un Valladares que me gustó bastante. Tenían un equipo que mezclaba bastante juventud y veteranía. Creo que jugaban muy bien al fútbol, que no salieron a esperar y a ver lo que proponía el Pontevedra B, sino que plantearon un partido de tú a tú. El equipo de Sergio Moreira se adelantó en la primera parte, marcó Galego, segunda jornada consecutiva marcando, si no me equivoco, ya anotó la semana pasada frente al Club Lemos, un gol de falta, y pues con el 1-0 yo pensé que no les costaría demasiado llevarse los 3 puntos, porque este equipo, ya como os digo, en casa es muy muy complicado que pierda puntos, y si se pone por delante normalmente es de ir a por el segundo y a por el tercero, no de controlar y manejar el resultado, pero el Valladares no les dejó. El Valladares hizo un buen partido, exigió mucho al equipo de Sergio Moreira, al filial, que acabó pidiendo la hora, ¿por qué no decirlo? Fue una victoria muy trabajada defensivamente, con de nuevo un once inicial un poco diferente a lo que estábamos acostumbrados a ver, con Marqués en el banquillo, Iker que no estaba disponible por sanción porque vio una roja la semana pasada, Oute que tuvo que alternar, jugó en el lateral, jugó en el mediocentro y acabó el partido jugando en punta de delantero. O sea que partido de circunstancias también. La parte positiva, que volvió André a la defensa y creo que les dio un plus. Me gustó mucho la pareja de centrales de este partido, de André y de Diego González. Me parece que fueron de lo mejor del partido. Canosa también estuvo muy bien. Y poco más que destacar. El filial que está haciendo una temporada pues muy buena. Tenemos por aquí la clasificación con 35 puntos, solo 3 por detrás de Latios. Y cumpliendo, ¿no? Cumpliendo. Tuvieron un inicio de temporada un poco más irregular, pero poco a poco han ido escalando puestos y es muy positivo que se asienten sobre todo en esa zona de playoff para llegar a las últimas jornadas con posibilidades reales de pelear por todo, que yo creo que es lo que va a pasar. Así que nada, así quedaría la clasificación. Atios líder con 38, Pontevedra B con 35, Lemos 34, Antela 32 y Porriño 31, empatado con el Atlético Arnoia. Un poco perseguidores directos, Cultural Areas y Portonovo con esos 28 puntos. Valladares con esta derrota se descuelga un poquito, queda con 26, pero bueno, a 5 solo del playoff. Y luego ya un poco en el grupo más cercano al descenso están Villalonga, Beluso, Cented Academy, Choco y Moaña, que es el próximo rival del Pontevedra B la semana que viene. Y en los puestos rojos pues Alerta Navia con 19, el Tide con 16, Celanova con 15 y Ilumia con 10 puntos, que lo tiene bastante negro, la verdad, Ilumia. Pero bueno, quién sabe lo que puede pasar, todavía queda mucho. Así que nada, chicos, esto ha sido todo. He intentado acortar un poquito el vídeo, que últimamente me estaba yendo demasiado de tiempo. Comentaros que esta semana va a haber otro vídeo más, seguramente mañana martes o pasado miércoles con Guille. Vamos a hacer un vídeo de estos un poco diferentes que sé que os gustan más, y a mí también me gusta hacerlos porque son bastante divertidos. Y poco más que comentar. Próxima jornada al Pontevedra en Mérida el viernes a las 9:15 y después toca otra vez fuera con el Talavera. Son 2 jornadas seguidas de visitantes, así que a ver si se puede sumar algo positivo y volver a Pasarón contra un Madrid-Castilla dentro de 3 semanas con las cosas bien, las cosas a favor, para continuar ilusionándonos y soñando, ¿no? Así que nada más por mi parte, chicos. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.